Muy buenos días, María Luisa. Muchísimas gracias por la bienvenida. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha bien? Sí, lo escuchamos. Gracias. Alberto, buenos días. Qué gusto verte, aunque sea por este medio. Muy buenos días a todos los compañeros que van a compartir esta tertulia con todas las personas que se están uniendo a este evento. Bien, el estar en esta otra orilla del mercado de capitales y más que del mercado de capitales del sistema financiero. Yo diría que hay que tener una primera visión. Quisiera dejar rápidamente una primera visión del tema. La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera nace mediante una ley, pero nace como una especie de entelequia que es y no es. Nace como algo hecho al gusto, sabor y medida del expresidente. ¿Quiénes la conforman? El ministro de Economía y Finanzas Públicas, que la preside, el ministro titular de la Planificación Nacional del Estado, el ministro de la Producción y el delegado del presidente de la República. Normalmente, y no es que para mí la presidencia, pero normalmente el delegado del presidente de la República es el que preside estos cuerpos colegiados cuando hay un delegado del presidente de la República. Pero acá se puso al ministro de Economía y Finanzas. ¿Y por qué? Porque eso le permitía estar cerca de todas las decisiones en los entes donde existe liquidez y se podía manejar desde ahí. Entonces, el Código Orgánico Monetario y Financiero no le otorga personería jurídica a la Junta. ¿Y eso a dónde nos lleva? Nos lleva a que cualquier cosa que haga la Junta tiene que contar con un informe del ente de control. Si nosotros queremos emitir una regulación sobre casas de valores, resulta que tenemos que acudir a la Superintendencia de Compañías para que la Superintendencia de Compañías prepare un informe técnico y jurídico que nos permita emitir una regulación. Y la Junta no tiene ninguna fuerza que permita que uno incida sobre estos entes de control. Por lo tanto, depende de la voluntad de quien esté en el ente de control. Y eso nos genera un gran problema, el que la regulación, la política y la regulación va a depender de que las personas que estén en estos entes, en estos cuerpos colegiados, tengan una buena relación. Si hay una mala relación entre las personas, lamentablemente las cosas no fluyen con normalidad. Si hay una buena relación, las cosas fluyen con normalidad. Lo cual, y yo lo reconozco, como siempre lo he dicho, no soy candidato a nada. El único voto que me interesa es el de mi señora, porque es la que no me deja entrar a la casa si no tengo el voto de ella, así que es el único voto que me interesa. Los demás no. Y yo soy técnico y digo las cosas tal cual como son, sin medir políticamente los temas. Entonces, eso no puede ser que esa sea una forma responsable de actuar en el mercado. Si mañana el presidente de la Junta no se lleva bien con el superintendente de compañías, entonces el superintendente de compañías mandará los informes cuando quiera, porque no hay forma de que la Junta ponga lo que siempre ha dicho nuestro amigo Augusto de la Torre, que lo mencionaba Alberto, es una Junta sin dientes. No puede morder a nadie, no puede ordenar a nadie. Y tampoco tenemos la autonomía de tener una estructura
para poder generar las regulaciones en un momento determinado. ¿Y por qué se lo hizo así? Pues bueno, no voy a entrar a analizar el tema, pero fueron básicamente razones políticas las que tiene a la Junta sumido en este tema. Aparte de qué, aparte de que quien preside la Junta es el ministro de Finanzas. Entonces, él maneja las finanzas del país, maneja la economía del país, porque es ministro de Economía y Finanzas. Y además de eso, debe preocuparse por la estabilidad del sistema financiero. O sea, dos responsabilidades gigantescas que evidentemente no le dan el tiempo para poder hacerlo. Va a depender de la buena voluntad del delegado del presidente de la República, si está dispuesto a trabajar o no está dispuesto a trabajar y darle una mano al ministro de Finanzas. Porque el delegado del presidente de la República es un invitado más a esta Junta. Y tendría que esperar que el presidente de la Junta convoque, que el presidente de la Junta establezca cuál es el orden del día, que el presidente de la Junta decida cómo se tiene qué puntos va a llevar en ese orden del día, en fin. Y el ministro de Finanzas no tiene ese espacio para, obviamente, manejar todo este. Esto como corolario de lo que es la Junta de Política y Regulación monetaria y financiera, ¿no? Para tener una idea clara. Voy a saltar algunas cosas de aquí porque quisiera centrarme y voy a salirme un poco de la presentación realmente. A lo mejor, María Luisa, si la apagamos, yo creo que prefiero, porque dadas las circunstancias, no voy a utilizar la presentación. Miren, estamos pensando en ir a un mundo distinto, al mundo tecnológico en el mercado de valores. Pero hay varias cosas que son fundamentales en las cuales no hemos caído en cuenta. Esta primera introducción que hacía es para dejar claro que hace falta y es fundamental que exista una reforma a la conformación de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Hay que entrar a hacer una reforma profunda del Código Orgánico Monetario y Financiero que le genera poderes omnipotentes al ministro de Finanzas. Tiene una omnipresencia el ministro de Finanzas en todos los lugares en donde hay liquidez. Y el actual ministro de Finanzas está de acuerdo con la reforma. Está tan de acuerdo que presentamos la reforma a la Asamblea. Lastimosamente, la Asamblea archivó el proyecto de ley, en donde se institucionalizaba la Junta y además se le devolvió institucionalidad al Banco Central del Ecuador. Entonces, lastimosamente, eso fue archivado, pero hay que retomar. Ahora, en cuanto al tema de qué hacer desde el punto de vista regulatorio para ir hacia este nuevo paso de la innovación tecnológica en el mercado de valores. Miren, hay una vieja sentencia que dice que toda aquella norma que no agrega valor no debe existir y debe ser borrada del marco legal ecuatoriano. Pero tenemos que buscar siempre normas que agreguen valor. Y para ello tiene que haber una interrelación, sin que esto haga perder la independencia, entre el regulador y el regulado, para conversar y poder ir siempre de la mano. ¿Por qué? Porque el negocio siempre va delante de la regulación. El día en que la regulación vaya delante del negocio, quiere decir que la gente de negocio perdió su imaginación. Y esto históricamente ustedes lo pueden ver. Alberto es un estudioso de estos temas, y ustedes pueden ver que la regulación siempre nace después del negocio. La SEC nace después, muchos años después que nace la Bolsa de Valores de Nueva York. Y nace después de la Gran Depresión. Y generalmente nacen las regulaciones después de que
se generan crisis a través de los distintos mercados, o cuando comienza a generar ruido los distintos mercados. El mercado de derivados, toda la regulación del mercado de derivados nace posterior a que los derivados ya se hacían. ¿Y por qué? Porque esa es la función del empresario, la función del que está en el sector privado, la imaginación. Hay que estar con la imaginación permanentemente buscando qué otras cosas hacer. Pero obviamente la imaginación tiene un gran problema. La imaginación tiene un problema que del diccionario de la imaginación se le cayeron dos palabras. Una, la palabra riesgo, y otra, la palabra legal. Entonces, se dejan llevar por la frase que está en Epworth Center que dice, si lo puedes pensar, lo puedes hacer. Y no es así. Existen reglas que se deben respetar porque el mercado de valores tiene que estar consciente que está jugando con la fe pública. La gente que está comprando, que está negociando un título valor, lo está negociando de absoluta buena fe. Y todos ustedes que están haciendo el mercado de valores son generadores de fe pública. Aunque muchos abogados me van a decir que la fe pública solamente la genera un notario. Pero son generadores de fe pública. El contador, cuando firma el balance, está firmando una fotografía en la cual con su firma está certificando que todos los miles de transacciones que se hicieron se contabilizaron ordenadamente, se contabilizaron razonablemente y se contabilizaron respetando las normas internacionales de información financiera. Y yo tengo que creerle. Y cuando el auditor va y revisa esas cifras y me dice que esas cifras presentan razonablemente la situación financiera de la empresa y que no hay razones para pensar que esté comprometida como empresa en marcha, son generadores de fe pública. Porque todos los que intentemos comprar un valor, vamos a tener que creer en ese auditor. Y el indicador de riesgo es un generador de fe pública. Porque todos, cuando queremos comprar un valor, no entendemos la diferencia de negocios. Obviamente entendemos la diferencia entre camarones y cemento, porque nos comemos los camarones y con los cementos hacemos la casa. Pero nadie entiende la diferencia entre un valor emitido por una camaronera y un valor emitido por una cementera, o un valor emitido por un ingenio azucarero, o un valor emitido por cualquier empresa del sector. Entonces, ¿qué hace justamente, qué hace la academia en estos temas? Dice, ¿sabes qué? Hay que ponerle una calificación. Esa calificación lo que hace es que de alguna manera le da homogeneidad a la decisión. Dice, yo quiero más riesgo, voy a los que tienen una calificación más baja. Quiero menos riesgo, voy a los que tienen una calificación alta. Y tomo la decisión independientemente del negocio al que corresponde. Entonces, aquí viene una gran primera responsabilidad de la regulación y de otro tema que todo el mundo se olvida, que se llama la autorregulación. Cuando existe conflicto de intereses, entonces hay regulación. Ahí es necesario la regulación. ¿Cuándo existe conflicto de intereses? Cuando un depositante va a dejar su dinero al banco. ¿Por qué hay conflicto de intereses? Al banco le interesa recibir los depósitos, pero es el único que sabe exactamente cómo está el banco. Y si es que va a poder o no le va a poder responder a la persona que está dejando ese depósito. Lo mismo pasa en el mercado de valores, ¿verdad? Hay conflicto de intereses entre el que compra el valor y el que vende el valor. El que vende el valor sabe si lo va a poder pagar. El que compra el valor está comprando de absoluta buena fe. ¿Guiado por qué? Guiado por toda esta información. Pero si esa información no es confiable, si esa información ha sido manipulada, entonces estamos cometiendo un grave error contra el mercado de valores. Para cerrar esas asimetrías de información está la regulación. Pero para asegurar
la permanencia en el tiempo del mercado de valores, está la autorregulación. Ustedes son los que tienen que autodepurarse y ustedes son los que tienen que hacer, no que sobreviva el más apto, sino que sobreviva el que técnicamente genere la mejor manera de proteger al inversionista, porque ese es el principal principio de IOSCO. La IOSCO, como todos ustedes saben, es el mercado de valores, lo que Basilea es a la banca, siendo la IOSCO una institución mucho más poderosa que lo que Basilea, ¿no? Basilea escucha primero lo que IOSCO decide. Entonces, IOSCO, obviamente, acá muy poco conocido para todos nosotros, Basilea, pues muy conocido, pero IOSCO es un organismo extremadamente poderoso que emite esos principios. Entonces, el primer principio es proteger al inversionista. Y para yo proteger al inversionista, tengo que tener regulación, pero también tengo que tener autorregulación. Yo tengo que tener auditores confiables. Tengo que tener calificadores de riesgo confiables. ¿Por qué? Porque yo estoy comprando un título que tiene una característica básica, que lo escribió allá por el siglo XIX un tratadista italiano, Vivaldi, sobre la definición de título-valor, que ha sido una definición que no se la ha podido mejorar. Fue tan buena que no se la ha podido mejorar, y en la que define las características del título-valor. Dice que tiene dos características básicas. La literalidad. Si el título dice $100, son $100. No son 99.99 ni 100.01, son 100. La literalidad. Y segundo, la autonomía del título. Es decir, el título como tal es perfectamente válido independiente de la transacción que lo originó. Esto que se inventaron algún día de la ilegitimidad de la deuda es absurdo contra el título. Porque en el momento en que el título pierde la autonomía, se acaba la circulación de los valores. Porque entonces yo antes de comprar un título voy a decir, oye, ¿y la transacción que está atrás de este título fue legítima o no fue legítima? ¿Este título sirve o no sirve? Por eso la necesidad de la autonomía del título. Pero en el momento en que se atenta a la autonomía del título, haciendo que se generen títulos sin los debidos respaldos, sin los debidos estudios y emitiendo opiniones que no están apegadas a las mejores prácticas, tanto técnicas como legales, estamos atentando contra esa buena fe del mercado de valores. Mercado que, como bien lo decía Alberto, es de muchísima importancia, pero que a veces aquí no se lo entiende, aunque no se lo ha entendido. Hubo un presidente que emitió un decreto ejecutivo por el cual decía que convertía al mercado de valores en una política de Estado, lo cual pues todos entendemos lo que es una política de Estado, va mucho más allá de la política de gobierno. Una semana posterior a eso decía y emitía otro decreto en el que permitía que las transacciones del sector público, entre ellos, se las pueda hacer de manera privada. Entonces, ¿cómo entiendo a alguien que dice que el mercado de valores es política de Estado y por otro lado le da opacidad a todas las transacciones del sector público? Entonces, ¿qué hay que hacer desde el punto de vista de regulación? Mucho. Partiendo del hecho de entender que los bancos o que el mercado intermediado y el mercado desintermediado, que es el mercado de capitales, son complementarios. El mercado de la intermediación es coyuntural. Para deuda coyuntural, el mercado desintermediado es para deuda estructural. Por lo tanto, debe estar regulado pensando en esa diferencia que existe entre estos dos mercados. El otro tema fundamental, y con esto cierro,
la autorregulación. Señores, depúrense ustedes mismos antes que el mercado los depure. El mercado los va a terminar depurando, pero los va a terminar depurando de mala manera. Porque finalmente, todas estas malas actuaciones terminan en delitos. Y esos delitos traen las complicaciones que todos sabemos que traen. Entonces, lo que tenemos que tener claro para ir hacia adelante, efectivamente, hay que ir hacia un mercado tecnológico, hay que ir hacia la innovación, pero vamos de la mano. Terminemos este viejo adagio de prefiero pedir perdón y no permiso. Vayamos acompañados y vayamos de la mano. En la Junta creo que existen personas que entienden perfectamente el sistema financiero y entienden perfectamente lo que es hacer negocio. Y por lo tanto, podemos dar la mano en todo aquello que sea necesario para tener un mercado mejor. Les agradezco mucho por la oportunidad. Muchísimas gracias, ingeniero López, por su excelente intervención.